¿Sabías que Jesús fue el mayor maestro de todos los tiempos? Y no porque hiciera milagros o haya vencido la muerte, sino porque impresionó el corazón de personas de todos los orígenes con sus relatos en forma de parábolas que condensaron su mensaje para la humanidad. Prepárate para un viaje donde las enseñanzas de Jesús te harán reír, reflexionar y seguramente cautivarán tu mente y corazón. Ajusta tus auriculares, relájate y acompáñanos en esta aventura que promete hacer de tu día algo especial. Bienvenido a Inverso Podcast, donde aprenderemos del gran maestro. Vivir para la eternidad. Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido al episodio número 11 de Inverso. Quiero saludarte y quiero compartir contigo todas las lecciones y enseñanzas de la parábola de hoy que vamos a estar trazando con el equipo de trabajo, y por eso quiero aprovechar y saludarte y saludar a todos los oyentes de Esperanza Colombia Radio 96.3 FM, 107.1 FM y los que nos ven en el canal de YouTube Hub Media Colombia Sur y los que están en Spotify como Inverso Podcast. Te saludo y también saludo a mi querido Santi. ¿Cómo te va? Bienvenido. Pastor, un saludo Julián. Es un privilegio hermoso estar aquí con ustedes compartiendo este tema. Ya vamos a ver. Y gracias por sacar tiempo, Santi, de acompañarnos y estar aquí para compartir con nuestros amigos lo que hemos aprendido del texto. Amén. Mi querido Juli, ¿cómo estás? Bienvenido, es un placer tenerte nuevamente aquí en Inverso. Pastor, ¿cómo están? Audiencia, ¿cómo están? Alegre de volver a estar con ustedes, con Santi, con el pastor, con todo el equipo de Inverso y dispuestos para ver qué nos depara este capítulo. Eso, para ver qué nos depara este capítulo y esta parábola que se ha presentado para mucha controversia a nivel doctrinal. Amigos, y para tener como con una panorámica de toda la parábola, vamos a ir a ver esta intro y ya nos vemos. Jesús contó una historia sobre un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. El rico vestía ropas lujosas y vivía en opulencia cada día, mientras que Lázaro, cubierto de llagas, yacía a su puerta deseando comer las migajas que caían de su mesa. Un día, ambos murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles al lado de Abraham, mientras que el rico fue a parar al infierno, donde sufría tormentos. El rico vio a Lázaro con Abraham y gritó: «Padre Abraham, ten piedad de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en este lugar». Pero Abraham respondió: «Hay un gran abismo entre nosotros que impide que alguien cruce de un lado a otro». El rico rogó entonces que Lázaro fuera enviado a sus 5 hermanos para advertirles. Pero Abraham le dijo: «Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien resucite entre los muertos». Jesús nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. Nos llama a escuchar y actuar sobre la palabra de Dios mientras aún tenemos tiempo. ¿Qué te distrae de tomar la decisión más importante? La parábola del rico y Lázaro. ¿A cuántos en algún momento nos han preguntado o cuestionado sobre el infierno a partir de esta parábola, Santi? A mí todo el tiempo. Incluso yo una vez llegué a dudar acerca de esta parábola. Cierto. Yo decía, pues antes cuando yo la leía, yo decía, bueno, pero ¿qué quiere decir todo esto? ¿Cómo así? ¿Qué pasó con Lázaro? ¿Qué pasó con el rico? ¿Dónde están? ¿Por qué se aparece Abraham ahí de la nada? Abraham es un fantasma, porque hay un abismo en medio de ellos dos. Es una parábola que crea confusión, que en su momento me creó confusión, pero que de la cual podemos extraer enseñanzas muy hermosas. Así es. Julián, cabe resaltar que la parábola justamente es una forma práctica de Jesús para enseñar. La idea principal del texto, según el Inverso, son las decisiones, no que hay un infierno. Mi querido Julio, ¿en algún momento tú pensaste o sentiste que hay un infierno? Pues como lo decía Santi, tal vez cuando uno está creciendo en la fe y se torna con uno de estos textos que son como tan aparentemente complicados, digo aparentemente porque en el estudio ya tú te vas dando cuenta que es diferente, y si tú te das a la duda y te dices, uy, concuerda muy bien con lo que yo he escuchado, que un abismo, que uno se está quemando, que otro está ya feliz, ¿cómo así que le pide que por favor vaya y moje el dedo y lo calme de ese calor? Entonces,
como decía Santi, genera confusión, pero luego de este capítulo, luego de este estudio, nos vamos a dar cuenta que en realidad la parábola se enfoca en otro tema que es excelente. Por eso queremos sentar un precedente. La palabra infierno no existe en la Biblia. Tal cual. En el idioma en el Antiguo Testamento que se escribió en hebreo está la palabra en griego Hades y en hebreo Seol en el Antiguo Testamento. Estas dos palabras se traducen como un lugar de tormento donde van las almas que no se arrepintieron. Ya en la traducción de estos dos idiomas al latín ya se coloca la palabra infernum. Y la palabra infernum se traduce ya a la Biblia española como infierno. Pero la palabra infierno no existe como tal, porque la Biblia no presenta un lugar donde van a ir la gente a condenarse, a perderse. Entonces lo primero que queremos dejar bien claro en sus mentes es que la parábola no enseña que existe un lugar de tormento donde la gente va a condenarse. Entonces, ¿por qué se está hablando de una persona que murió y fue al infierno? Pastor, es interesante porque pareciera que hablara de algo, pero no. Jesús usó esta parábola, esta metáfora, esta historia, este mito urbano de ese entonces, porque era un mito urbano que se usaba y que se hablaba mucho en ese entonces, no solamente en el pueblo judío, sino era algo que se había traído desde los egipcios, incluso. Osiris había hecho un viaje similar y bueno, las culturas le cambiaron sus nombres como para traerlo más personificado a cada cultura, a cada sociedad, y Jesús lo usó no para hablar del infierno, no para hablar de la muerte, bueno, de la muerte un poquito, pero lo usó para hablar, por así decirlo, las apariencias. Lo usó para hablar acerca de los tesoros terrenales y celestiales. Y la pregunta a la que nos lleva este estudio es, ¿en dónde está mi tesoro? De esto habla la lección. Ahora, ¿por qué es tan complicado para nosotros fijarnos porque es más fácil para nosotros fijarnos en las apariencias y no en realmente lo que está por dentro? Porque en la parábola del rico y Lázaro, ahí dice que había un rico, ¿cierto? Que vestía bien, que incluso tenía vestimentas de un color bonito, de color púrpura, pero que también había un mendigo que pedía comida, que estaba en la puerta, que estaba mendigando, que estaba mal prácticamente. Y al final de la parábola vemos que la recompensa buena es para Lázaro, pero la mala es para el rico. En una cultura rodeada en la que nosotros estamos, en donde vemos la prosperidad como algo bueno, ¿cierto? Y en ese entonces también los judíos, donde vemos que cuando Dios bendice, se ve en la abundancia, que cuando a alguien le va mal decimos algo está haciendo mal, ¿cierto? Que está enfermo, Dios lo está castigando. ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros no fijarnos en las apariencias e ir más allá y mirar el corazón? Bueno, primera de Samuel 16:8 dice, porque Jehová, 8 al 12 dice, porque Jehová no ve lo que ve el hombre, pues el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La pregunta que tú nos haces, la respuesta es la siguiente: porque nosotros no tenemos la capacidad de revisar la parte interna de la persona, sino que nos dejamos guiar por lo que vemos a primera vista. Así de sencillo. Entonces miramos a un rico con una cantidad de lujos y decimos qué bueno esta vida, qué chévere esta vida, qué agradable tener muchas cosas, muchas posesiones. Y miramos a un pobre hombre lleno de peladuras, llagas, llevado, enfermo, huele a feo. Y entonces el rico ni le presta atención. Entonces eso es lo que estamos viendo. Pero cuando ellos mueren, Jesús enseña que el verdadero tesoro era la salvación y que Lázaro tenía su corazón donde estaba el verdadero tesoro, y que el rico de nada le sirvió la riqueza. Entonces miren, las ideas principales de la parábola no es el infierno, sino riquezas y decisiones. ¿Y qué pasa más allá de la muerte? Más allá de la muerte no hay vida. Solamente repito, porque Jesús en Juan capítulo 11 explica que cuando uno se muere queda dormido. Él no se contradice en la parábola, porque él no está enseñando que hay vida después de la muerte. Está enseñando la recompensa después de que nosotros tomemos decisión y muramos. Pastor, y cuando yo hacía el estudio, cuando me generaba esa confusión, es muy curioso porque la Biblia no se contradice a sí misma. Y en Eclesiastés 9:5 nos dice que los muertos nada saben. Además, la lección de inverso, chicos, nos amplía muchísimo más y decía, incluso
también sería irrisorio pensar que se está hablando del infierno de una manera literal, porque en el seno de Abraham no cabrían todos los redimidos. Ujú. Así Entonces es muy curioso la enseñanza que nos deja, que como que Jesús mató dos pájaros de un tiro. Lo que hizo fue utilizar una enseñanza que estaba regada por toda la sociedad, que era la del infierno, la desacreditó. Cuando uno hace el estudio más profundo se desacredita, y a la vez se enseña que lo que importa es donde el hombre tiene el corazón, donde el hombre acumula sus riquezas. Bueno, cuando hablamos de riquezas, hablamos de que pues tampoco es malo tener cosas materiales. Lo malo es colocar nuestro corazón, atención, fuerza, recursos, devoción, todo en las riquezas. Claro, mi pastor, porque pues, entonces pues, nosotros podríamos llegar a preguntarnos, según lo que dijo Jesús, ¿los ricos están destinados a perderse? Ay, qué buena pregunta. Bueno, Lucas 18 habla de eso, ¿no? Lucas 18, viene el pobre joven rico y le dice al Señor Jesús, Maestro, ¿qué debo hacer para traer la vida eterna? Jesús le dice, mira, honra a tu padre y a tu madre. Señor, estoy haciendo todo eso. Ya está. Entonces te hace falta una cosa, ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. El rico agachó la cabeza, se afligió y se fue. Había una cantidad de hombres que estaban escuchando eso y entonces los hombres dicen, oiga, entonces la salvación, si es así, es imposible. Y Jesús les responde en Lucas 18, 27, lo imposible, y la palabra imposible, adinato, griego, se traduce a impotente. Ellos se sintieron impotentes porque decían, no se puede entonces, toca vender hasta los zapatos. Entonces ellos se sintieron impotentes. Jesús le dice, es que justamente lo que ustedes no puedan hacer, lo imposible para el hombre, es posible para el Señor. ¿Cuál es la idea principal del texto? La misma idea principal de la parábola. El joven rico no era que Dios quería que estuviera en la calle, sino que le está diciendo al joven rico, usted se puso triste porque su corazón está en las riquezas En que las tiene. riquezas. No, yo no quiero que usted venga, vaya y venda todo y quede en la olla. No, es que le estábamos mostrando dónde estaba la verdadera riqueza y el corazón. En la parábola pasa exactamente lo mismo. ¿Dónde estaba el corazón del rico en lo que había conseguido? En las riquezas que Dios propiamente le había regalado, porque Dios es quien nos otorga todo. Y ahí estaban las riquezas y era indiferente con aquellos menesterosos cuando el deber que nos da Dios, Jesús en algún momento nos dijo, siempre van a existir ricos, siempre van a existir pobres. La labor del rico es ayudar y mostrar misericordia de lo que Dios le ha dado para compartirle al pobre. Y la labor del pobre es depender de esa misericordia que Dios derramará a través de ese rico, que sea justo, que sea correcto y que obedezca al Señor utilizando bien sus bienes. De hecho, nuestro llamado es a impartir de lo que hemos recibido. Esto en un ámbito de servicio, de atención hacia las personas, en un ámbito de generosidad, como lo exigía Jesús o como se lo pedía Jesús al joven rico y como lo mencionaba o como lo menciona la parábola del rico y Lázaro, pero también da un enfoque espiritual. Da un enfoque de que nosotros hemos recibido un evangelio, somos ricos por ese evangelio y debemos también esparcirlo a las demás personas. Ahora, pastor, ya tenemos claro que los muertos nada saben. No es que Jesús esté diciendo aquí que el rico está en el cielo, que Lázaro está en el cielo, que Abraham, mejor dicho, está ya como un fantasma. Ya tenemos claro que los muertos nada saben. Ahora, teniendo en cuenta que esta parábola se enfocaba en dónde tengo mis tesoros, ¿cómo podemos nosotros atesorar, válgame la redundancia, tesoros en el cielo, que es lo importante? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar o cómo podemos acumular, cómo podemos trabajar para que ese tesoro, ese galardón en el cielo me esté esperando? Excelente pregunta y vamos con la respuesta. Jesús dice, acumulen riquezas no donde la polilla y el orín corroen, sino donde pueden permanecer y resguardarse. Miren la parábola que Mateo utiliza también cuando a los corderos le dice a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces a uno le dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de agüita, beber. tuve en la cárcel, me visitasteis, enfermo y fuiste a verme. Entonces ellos responden, Señor, pero ¿cómo? ¿Cuándo hicimos esto? Es que ustedes lo hicieron a uno de mis hijos más pequeños, a mí me lo hacían. ¿Cómo puedo acumular riquezas en el cielo? Ayudando al que más lo necesita. No porque eso nos va a ayudar a dar salvación, sino porque eso me está permitiendo a mí cumplir y colocar mi corazón donde debe estar, es en el cielo. Cuando yo le doy un vaso de agua a alguien, cuando yo le doy un plato de comida a alguien, eso me está generando acumular riquezas en el cielo. Es decir,
obras de benevolencia, de amor y misericordia, no que me dan puntos, sino que me ayudan a colocar mi corazón y mi mirada en el cielo, donde está el tesoro grande. Y eso es lo que busca Jesús, pastor. Hablaba yo alguna vez con mi hermano de que la salvación se gana en el momento en que dejas de buscar la tuya y buscas la del otro. En el Wow. momento en que tú buscas la salvación de la otra persona, te Te está deslindas de salvando. la tuya y te está salvando. Pero a la vez está gusta muriendo ese yo, que es lo que quiere Jesús. Porque tú centras la mirada en Jesús, empiezas a ver como Jesús a las almas, empiezas a valorarlas como Él las valoras, como Él la valora, y empiezas a darlo todo por esa persona. Y si tienes que dar todo por esa persona, indirectamente tienes que morir tú. Tienes que darle de tus cosas, tienes que buscarle ese apoyo, tienes que brindarle todo y empiezas a cumplir el papel que Jesús cumplió por ti, como ese instrumento para que esa persona pueda ser salvo. Así que Jesús siempre en todo el plan de redención mata siempre varios temas a la vez. De hecho, debemos tener cuidado, pastor, Juli, porque podemos caer en el error de pensar que como no somos ricos, como no tenemos riquezas materiales, Cierto. pues no tenemos nada que atarnos a la tierra, ¿cierto? De pronto alguien puede pensar eso, pero podemos tener a una persona, podemos tenernos incluso a nosotros mismos por encima de Dios. Y esto me hace recordar a los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. O sea, Dios va primero. O sea, de primeras no va la riqueza, de primeras no va la familia, de primeras no van mis cualidades, de primeras va Dios. Dios es el que debe estar ahí y amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, muchas veces creemos que esa falsa humildad que a veces la asemejamos a falta de recursos económicos, nos está haciendo prácticamente herederos al reino de los cielos, cuando en realidad nos estamos incluso poniendo a nosotros mismos por encima de Dios o poniendo a otra persona por encima de Dios, poniendo el trabajo por encima de Dios, el estudio por encima de Dios. Entonces, cuando aquí habla de riquezas, no necesariamente habla de dinero, habla de posesiones, sino que habla de cualquier cosa que estemos atesorando aquí en la tierra y que no estemos atesorando en el cielo. Muy bien, gracias Santi por esa observación y apunte tan importante. Y quiero hoy dirigirme a ti, sí, tú que estás allí, que estás enfermo, que estás sufriendo, que tienes necesidades que solamente Dios y tú sabes cuáles son. Pues la Biblia dice en la parábola, en Lucas 16:19, que está la parábola que estamos estudiando, que Dios da la recompensa y que muchas veces esa recompensa la da en el cielo. Lázaro estaba enfermito, estaba con hambre, pero Dios le dio la mayor riqueza, que fue la salvación. Hoy puedes que estés con un poco de hambre, que no tengas la suficiente comida en la alacena, la nevera esté un poco vacía, tal vez no tengas para pagar la universidad, el semestre o recibos de energía o servicios, pero Dios te dice, la mayor recompensa te la voy a dar en el cielo. Aquí puede que tengas y padezcas muchas necesidades, pero la mayor riqueza te la tengo reservada, que es en la patria celestial. Muchachos, esa es una idea principal del texto de la parábola, la recompensa a los que sufren también. Y la parábola hace esto, cambia el esquema que el mundo y la sociedad tienen. Hoy le rendimos tributo a los políticos, a los magnates, a los millonarios, a la gente rica, le rendimos tributo, le rendimos pleitesía, como se dice, le hacemos la venia, pero a Dios no le importa eso. El esquema de Dios es diferente a la sociedad, al esquema que tiene la sociedad actual. El que tiene un corazón dadivoso, puro, ese es el que está arriba. Por eso cuando le preguntan los discípulos a Jesús, ¿será que yo puedo estar en la mitad arriba, en el trono, a la derecha? Le dice, no, si usted quiere ser grande, tiene que ser el que le sirve a los El demás. último. Tiene que ser el servidor de todos. ¿Quieres ser algo grande? Sírvele a las personas, entonces eres grande en servicio. Y eso, pastor, me hace recordar algo que mencionaba en la lección, y es que el plan de redención no solo busca borrar el pecado, sino que también busca devolverle al hombre esas facultades que perdió, que indirectamente cuando las empezamos a desarrollar acá en un mundo caído, degradado por el pecado, el mundo nos hace ver como si esas facultades fueran malas. Porque cuando tú eres noble, te traicionan. Cuando tú das, cuando tú buscas a las personas, tal vez mucha gente que está lastimada no te responde de una manera adecuada. Entonces Satanás usa esas piedras para que tú digas, no, entonces me cierro y vuelvo a tener ese corazón de piedra y no permite que Jesús haga ese cambio en ti, que es lo que busca.
Él nos creó a su imagen y a su semejanza. Nos creó amables, nos creó bondadosos, nos creó con un amor abnegado, que no buscaba lo suyo. Pero en el momento en que caímos en pecado, perdimos esas cualidades. Así que Jesús en ese momento, en la parábola, le estaba invitando a todas aquellas personas a fijarse más allá en esa mentalidad del dinero, de buscar orgullo, de buscar poder. No, de fijarse en aquella persona humilde, en aquella persona que aparentemente para la sociedad no era nada y que en el cielo tenía un galardón gigantesco esperándolo. Muy bien. Note que en la parábola hay un elemento que vale la pena resaltar porque se ha presentado para confusión teológica y doctrinal para muchas personas. Y es el hecho de que el rico le pide, hombre, que vayan mis hermanitos y le avisen a mi familia para que ellos no vengan para acá. Entonces, la respuesta es, si no escuchan a los vivos, ahorita mucho menos a los muertos. ¿Qué significa este fragmento de la parábola? No significa que haya una inmortalidad del alma. No significa que los muertos se aparecen. Que hayan No. fantasmas por ahí. Amigos, volando. recuerden que los muertos están en un sueño profundo y están esperando la segunda venida de Jesús para vida o para muerte eterna. Entonces, ¿por qué algunas manifestaciones de familiares, abuelitos, primos, tíos que murieron, que se han presentado a gente viva? No es su primo, ni su abuela, ni su tío. Son espíritus de demonios que toman la forma humana para presentarse y engañar. Eso se llama espiritismo y una fuerte arma que Satanás está utilizando, que las personas vean la figura de su familiar muerto, pero no ese familiar, sino Satanás, porque ese familiar está tranquilo. Entonces esta parábola se ha prestado para que muchas personas digan, podemos tener contacto con los familiares que están más allá sufriendo, penando. Y no, amigos, no tenemos un Dios que se deleite en ver eternamente sufrir a sus hijos. Por eso no hay unas almas eternas que padecen. No, más bien tenemos que recordar que Apocalipsis 21, o exactamente el versículo 20:10, dice que hay un lago de fuego y azufre, donde serán echados el dragón y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces esa frase, por los siglos de los siglos, se interpreta que ese es el infierno por la eternidad. No, la frase por los siglos de los siglos viene de la raíz griega aion, y aion se traduce como un tiempo que no tiene principio ni fin cuando se le aplica a Dios. Pero cuando el sujeto de la oración es un hombre o es el diablo, entonces es un tiempo excesivamente prolongado. Puede ser 10, 15, 20 minutos bajo el fuego de Cristo, que es Más algo no infinito. eterno, ¿no? Que es- Entonces, yo creo que tenemos que ir sacando esa idea de infierno y de un Dios que se deleita, o no se deleita, sino que un Dios que va a permitir que las almas se condenen como el rico en el infierno de esta parábola eternamente. Bueno, pero entonces aquí me surge una duda para que la comentemos aquí entre nosotros. Y es entonces, ¿a qué se refiere la parábola o Jesús cuando contaba la parábola? Cuando el hombre rico pide que por favor, oiga, avísenle allí a mis amigos, a mis familiares de que pues no cometan el mismo error, que busquen a Moisés y a los profetas. Y se le niega esto. Muy bien. ¿A qué se refiere entonces? Si no son las almas, ¿a qué se refiere esto? Esa respuesta la vamos a compartir con todos nuestros amigos ahora después del reto, porque viene el reto de este episodio. Ya nos vemos. Hello, Loco Joe. Hoy queremos que compartas un fragmento de la lección que pienses que todo el mundo debería de leer. Sube una foto de ese fragmento a Instagram utilizando nuestro marco que encontrarás en Inverso Radial Piso Podcast, para que todos puedan verlo y también unirse. Pongamos en práctica este episodio, empezando por nosotros. Y gracias a los retos nos permitimos interiorizar más el conocimiento y lo que hemos disfrutado de la parábola. Oiga, y la respuesta a esa pregunta que nos hizo Santi antes de ir al reto, ¿a qué se refería Jesús cuando el rico le decía, permite que mis hermanos vayan, o que esta gente vaya y que mis hermanos mejor sepan que esto está feo? Pues básicamente no se está refiriendo a la inmortalidad del alma o que hay movimiento después de la vida, después de la muerte, sino que está refiriendo a la decisión es ahora. Después de muerto no hay oportunidad. Juli. Pastor, pues yo quisiera cerrar y dar una conclusión que saqué de hecho de la lección de Inverso, y es que mencionaba que a todo ser humano se le ha concedido el conocimiento suficiente para la realización de los deberes que se le exigen. Es decir, a cada quien se le ha dado suficiente luz para que actúe conforme a esa luz.
y mencionaba que cuando se le da muchísima más luz y la persona no ha cumplido con esos deberes, lo que se demuestra es una negligencia, porque no tenemos excusa para decir, no recibí lo suficiente, no. Con lo que tenías, tuviste que haber actuado de manera adecuada. Así es. Santi. Hay un elogio popular que lo usan mucho aquí en Colombia y es: lo único seguro que tenemos es la muerte. Y esta parábola prácticamente nos dice, oiga, pilas, porque vea, el hombre rico, riquezas, vestimentas, orgullo y de todo, y terminó igual que Lázaro, que estaba mendigando sin comida, con llagas, enfermo. Entonces, la decisión es ya, es ahora. O sea, cuando le responden a él, ni siquiera enviándole Moisés los profetas, Jesús dice, ni siquiera viniendo alguien de la muerte ustedes podrían captar eso. Incluso Jesús resucitó a Lázaro, Jesús resucitó al tercer día, un domingo, resucitó para la salvación de nosotros, y aún así no creyeron en él. Entonces, debemos decidirnos ya creer en Jesús y creer en la salvación. Amén. Si no nos decidimos ahora, no hay milagro, no hay muerto que vuelva, no hay cosa asombrosa, no hay nada que nos pueda hacer cambiar de opinión, y no esperemos a que llegue la muerte. Así es. Todos vamos para la muerte, todos vamos a morir. Pero el recibir el galardón de la salvación depende de la decisión que tomes hoy en vida. Muchas gracias por estar aquí en este repaso de Inverso. Nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Chao, chao.